Bienvenidos a este gran espacio de debate y de diálogo. En este momento me gustaría iniciar esta entrevista con una parte de una frase de George Orwell, que es: el poder es un medio, es un fin, perdón. El poder no es un medio, es un fin. No establecer una dictadura es salvaguardar una revolución. Hacer una revolución es establecer una dictadura. Este sale en el libro de George Orwell en 1984 y esto nos da pauta para iniciar con un pequeño reportaje que nos preparó nuestra compañera Jess Aguilar. Vamos con él. México, país democrático, soberano e independiente, regida por nuestra Carta Magna, donde es representada y administrada por el presidente de la República y la Cámara de Diputados y Senadores. Pero ¿qué tan democrático llega a ser y por qué cuesta tan caro una contienda electoral? Misma donde participan diversos partidos de carácter izquierdas, derechistas y centralistas. ¿Y por qué hay tanta polución de los mismos? Veámoslo. Primero, entenderemos que democracia proviene etimológicamente de demos, que es igual a personas. Por lo tanto, hablamos de democracia participativa y no de representativa. Según un video publicado por Ubaxi, se extiende por un sistema de partidos políticos como un subsistema del sistema político democrático, en el cual se producen relaciones de competencia y de cooperación entre partidos. No fue hasta 1791 en donde aparece por primera vez las contrapartes izquierdas y derechas, puesto que esto se originó a partir de la Revolución Francesa, dividiendo dos grupos: los conservadores, donde sus miembros eran nobles y burgueses, mientras que los liberales se conformaban por los revolucionarios y la clase campesina. El 15 de diciembre de 1835 se promulgaron las bases constitucionales que establecieron un régimen centralista y, apoyado con el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífica y tenga un objeto lícito. Si se trata de reuniones de carácter político, es decir, que tengan relación directa con la celebración de las campañas electorales o con la emisión de sufragios o en general con los procesos electorales, solamente podrán participar los ciudadanos mexicanos. Fue aquí donde aparecen los partidos independientes o centralistas. En la actualidad, a través del desarrollo del Internet y las redes sociales, ha proliferado información basura, las fake news, y México es el segundo lugar a nivel mundial donde más fake news se generan, pero sobre todo donde más gente se las cree, ¿no? De tal suerte que la información que no te genera un conocimiento no sirve. Y en México estamos atravesando por esa parte de que hay exceso de información basura que a la gente no le sirve de nada, pero le crea algo que refuerza únicamente su posverdad, sus creencias por encima de la evidencia. La gente, y en México tenemos un proceso educativo muy corto, un proceso educativo que no genera conciencia ni objetividad a la hora de emitir decisiones, mucho menos en un proceso electoral, donde, si ustedes analizan, todo se rige a través de propaganda y mercadotecnia política. Se manipula a través del miedo, a través de la emoción, pero no se persuade a través de la razón. Esto es, pocas veces vas a ver un político que la gente vote por él porque la propuesta fue por encima de la mercadotecnia política y del o de todo aquello que hace que la gente en una casilla solo, que no sepa por quién votar, se vaya por la mercadotecnia, o le venga a la mente el candidato que estaba haciendo skateboard, o el candidato que metió un gol, o el candidato que, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso lo que nos ha traído es una proliferación de partidos políticos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ante más opciones, ante más ignorancia de la gente en ese sentido de que no saben votar, cualquier opción puede ser buena, y lo vemos partidos que no han aportado nada a la democracia mexicana, como el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, que por esa situación siguen teniendo adeptos. ¿Por qué? Porque defienden a los trabajadores. ¿Por qué? Porque defienden a la ecología y siguen teniendo ese umbral de representación y ese porcentaje electoral que les ha permitido trascender décadas y décadas y vivir como rémora del presupuesto. Y tenemos partidos nuevos que siguen la misma línea, que realmente no le han aportado a la democracia ni un contrapeso, ni propuestas interesantes, ni desde los espacios de poder, llámese
congresos o ayuntamientos con representaciones proporcionales con regidores y con diputados hayan trascendido a propuestas que realmente vayan a un equilibrio de poderes, ¿no? Esto es tratar de cortarle al Ejecutivo y hacer que realmente funcione esta división de poderes. Entonces, esto quiere decir que cualquier ciudadano mexicano puede hacer su propio partido político, pero este tiene que cumplir con ciertos requisitos. La Ley General de Partidos Políticos establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse como partido político nacional deberá informar de tal propósito al INE en el mes de enero del año siguiente a la elección presidencial, así como celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales, que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral. Se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales. ¿Y cuánto dinero está destinado a esto? El INE destina 7,095,000 pesos para los partidos políticos a los que tengan un registro. Misma cantidad se divide entre todos los contendientes. Como dijo Yetzi Zehan, el camino perfecto solo es difícil para los que escogen. Si quieres la verdad clara frente a ti, nunca estés a favor o en contra. El conflicto entre favor y en contra es la peor enfermedad de la mente. Y es por eso que los partidos políticos se han transformado solo en herramientas para promover intereses corruptos que usan a ambos imparcialmente para sus propios fines. Detrás del gobierno opera un gobierno invisible, sin lealtad ni responsabilidad hacia la gente. Destruir este gobierno invisible y disolver la alianza entre negocios y políticos corruptos debería ser la primera tarea del Estado. Reportó Jessica Aguilar. Gran trabajo de mi compañera Jess, que pudo hacer esta cápsula para ustedes, y esperemos que hayan encontrado un poco de contexto en el tema que vamos a llevar. Pero para esto vamos a presentar al invitado, porque es un gran invitado el que tenemos aquí, Entre Miradas. Vamos con la pequeña semblanza que preparamos para él. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobiernos por la Universidad de Guadalajara y maestro en Filosofía Política por la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con 3 especialidades: Sistemas Electorales, Gestión Pública, Estratégica y Liderazgo enfocado a los funcionarios públicos. Laboralmente se ha desempeñado como coordinador regional de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, coordinador de Análisis Político y Social del Instituto del Estado de Opinión. Desde el 2013 es subsecretario administrativo del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, actualmente desarrolla 2 proyectos de comunicación enfocada a las redes sociales: Soy Comunicólogo y En la Opinión de Joel Díaz, ambos con una presencia en Facebook y en YouTube. Está con nosotros en Entre Miradas, Joel Díaz García. Como vieron, ya estamos aquí con el invitado. Muchas gracias por venir, Joel. Estamos aquí en Entre Miradas. Gracias por tomar la invitación y venir a esta parte del debate. No, pues muchas gracias a la Universidad Enrique Díaz de León y con gusto, cuando quieran podemos platicar. Sí, como vieron, gente, la parte que vamos a tocar es de política. La política es muy turbia. Entonces, pues traemos a alguien que sí sabe de política y vamos a empezar con algo sencillo, porque la gente puede que no sepa qué es una izquierda y una derecha, porque pues siempre se ve eso en los medios, ¿no? En los medios se explica o se trata de explicar qué es la derecha y qué es la izquierda, pero realmente qué es la izquierda y qué es la derecha en la parte política. Pero esa es una categorización que se utiliza para poner en un espectro a los ciudadanos en cuanto a los valores que identifican a estas personas, ¿no? Generalmente quienes tienen como valor fundamental el valor de la libertad son a las personas que ubicas en el cuadro de derecha, y las personas que tienden a valorar más como valor social la igualdad tienden a estar dentro del espectro de la izquierda. Entonces es una valoración, digamos, académica que trata de situar en qué posición se encuentra un ciudadano respecto de este espectro ideológico, ¿no? Que puede tener muchos matices porque tiene que ver con igualdad para qué, igualdad en qué, libertad para qué, y una serie de cuestionamientos que te permitirían ir identificando que aunque haya este espectro,
los ciudadanos pueden ubicarse en distintos puntos de esa línea con dos polos opuestos, ¿no? Bien, también, bueno, tenemos, como dijiste, los dos polos, izquierda y derecha, pero también hay uno, bueno, al menos en México se estableció en 1851, en diciembre, el centralismo, una parte centralista. ¿Cómo podemos ver aquí en México o en Jalisco esta parte centralista? Bueno, mira, es muy difícil categorizar a alguien como de una posición ideológica de centro. Tendrías que tomar algunos valores de quienes representan la derecha y algunos valores dentro de la izquierda. A mí me parece que el debate ideológico ya está rebasado en estos polos opuestos, ¿no? Me parece que ya hay una serie de elementos y de variables que llevan a pensar que situarte en una posición ideológica va más allá de el apego tradicional a estos valores o a este esquema que se tenía para diferenciar a las personas que se encuentran en un espectro político, porque además ellos se pueden definir de una forma y puede resultar que son de otra, ¿no? Por ejemplo, el presidente de México, López Obrador, él dice que es una persona progresista y de izquierda. Sin embargo, cuando tú ves su comportamiento, ves que es una persona ampliamente conservadora, ¿no? Más conservadora que incluso que la propia derecha, y eso te llevaría a que pues no es tan fácil definir los esquemas ideológicos en donde se sitúan las personas. Y justamente como lo dice, porque esa es la siguiente pregunta, ¿realmente se definen actualmente? Porque en Francia, cuando se estableció la izquierda y la derecha, no se definía. Bueno, sí se definía por la burocracia y por la parte de los aristócratas. Ellos eran los que tenían la derecha. Bueno, es que fue una forma, fue un acomodo que tenía el Parlamento francés para ubicarte respecto de las posiciones que tenías, ¿no? Los que se ubicaban en la derecha eran más proclives a apoyar el régimen monárquico de aquel entonces. Y quienes se situaban en la parte de izquierda eran personas que planteaban que tendría que venir un nuevo acuerdo y una forma de organización política distinta a la feudal en aquel tiempo, ¿no? Entonces fue un acomodo, digamos que era parte operativa de cómo funcionaba el Parlamento en aquellos tiempos, pero que hoy en día, vuelvo a insistir, ya no es tan vigente. Creo que categorizar a las personas como tú eres de derecha, tú eres de izquierda, lo único que lleva es a polarizar una sociedad. Y creo que lo que menos necesita una sociedad es dividirse, encontrar en quien piensa de forma distinta un enemigo. Y en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos categorías ideológicas para las personas. Siempre ha habido una polarización, es el blanco y el negro, hay cada punto de cada lado. Pero ¿qué pasa cuando esta polarización se inclina hacia un lado? Cuando, digamos, la izquierda se hace totalitarista, una dictadura. Pero mira, pasa de los dos lados. Es decir, grupos de extrema y totalitarios son tanto izquierdas como derechas. Sí. Yo creo que la única forma que tú tienes de evitar que esto suceda en un régimen político democrático tiene que ver primero con que quienes hacen política y se ubican como dentro de un espectro ideológico, aprendan primero que pueden existir formas distintas de pensar y por tanto las validen, ¿sí? Okay. Es decir, yo tengo una forma de pensar, pero respeto que tú tengas una distinta y permito que esa exista, ¿no? Segundo, tiene que ver con que aceptes que las mayorías y las minorías a través del tiempo son cambiantes. Por ejemplo, hoy nos gobierna un gobierno que se dice de izquierda, pero que en antaño eran minoría. Sí. Y que en un futuro pueden volver a ser minoría. Es decir, no es permanente en el tiempo la posición ideológica de una sociedad. Entonces, eso es muy variable y yo creo que otro de los elementos importantes que evitan que se genere una polarización extrema como la que empezamos a vivir en México, tiene que ver con el compromiso de esas fuerzas políticas por respetar las normas de acceso al poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que tú aceptes que puedes ganar, pero que también puedes perder, ¿no? Y que cuando ganas, pues está padre, pero cuando pierdes tienes que tener la altura de miras para decir, en este momento no soy mayoría, respetamos que la sociedad quiera cambiar de proyectos, de ideas, de valores, y eso se vale. Y creo que eso es lo que ha permitido a las sociedades
evitar tener confrontaciones radicales en la forma de pensar entre polos opuestos. Sí. Bueno, aquí ya fue unánime el voto, nos tenemos que ir a corte, en un momento regresamos con este gran tema. Estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Enrique Díaz de León. Tu mejor opción. Ven a visitar las instalaciones en Enrique Díaz de León, 324, Colonia Americana. Contamos con cabinas de radio, set de televisión, auditorios y salón de espejos para que tu desempeño y estancia escolar sea más satisfactorio. Aprovecha durante 8 semestres cada una de las materias que te ayudarán a formarte como comunicólogo y profesionista. Además, tendrás talleres culturales, conferencias, congresos y un diplomado en periodismo móvil. Para mayor información puedes comunicarte al 3827-3000 o encontrarnos a través de redes sociales como Universidad Enrique Díaz de León. UNEDEL, tu mejor opción. UNEDEL, somos todos. Recuerda que para tener acceso seguro a tu plantel UNEDEL, el vigilante te pedirá aportar tu credencial, ya que para seguridad de todos, la credencial te identifica como estudiante de la universidad. Recuerda también pagar tu mensualidad a tiempo para evitar contratiempos. UNEDEL, somos todos. Prevención ante una alerta sísmica. Debemos de tomar en cuenta los lineamientos de ruta de evacuación y salidas de emergencia. Es importante conservar la calma para poder ubicar el punto de reunión y las salidas de emergencia correspondientes. En caso de no encontrar el punto de reunión, evita estar cerca de edificios, árboles o cualquier tipo de locación que pueda derrumbarse durante el sismo. Sigue las indicaciones de acuerdo al protocolo de evacuación correspondiente y de las autoridades presentes. Tu integridad. Y bueno, regresamos a esta gran charla, nos quedamos integrados en la parte de qué pasa en la parte de las elecciones. Hay un bombardeo completo de información de los medios, de las mismas oposiciones y surgen nuevos partidos. ¿Esto qué influye en las personas para que puedan tomar un buen voto? Bueno, mira, lo que está sucediendo es que se han venido, digamos, la identificación con las fuerzas políticas tradicionales en nuestro país, los partidos políticos primigenios, digamos, del sistema político mexicano, que son el PRI, el PAN, el PRD, son opciones políticas que se han ido desgastando en el ejercicio del poder. Y lo que ha sucedido es que los mexicanos empiezan a buscar nuevas alternativas. El tema es que se han desarrollado nuevas alternativas y han surgido nuevos partidos políticos, al menos en los últimos 10 años en México, pero curiosamente todos ellos tienen como punto de origen los partidos políticos que ya existían. Es decir, esos partidos, digamos, han sido creados a partir de fracciones o divisiones de los partidos políticos de antaño. Entonces, lo que ha sucedido es que estas opciones políticas pues han surgido momentáneamente, pero no vienen a resolver la problemática de convertirse en fuerzas políticas que aglutinen masivamente a los ciudadanos y que puedan tener una perspectiva de largo tiempo. Me parece que al ser más de lo mismo, pues el ciudadano no encuentra sentido, ¿no? Y entonces, por eso hay un poco esta preocupación en los ciudadanos mexicanos de que tenemos que tener candidatos ciudadanos lejanos a los partidos políticos, que no traigan esta aura y cola del pasado de los partidos políticos anteriores, ¿no? Sí, justamente, ¿qué pasa cuando se supone que un partido político nuevo que llega es una contraparte? ¿Qué pasa cuando esos pistones se rompen y no está funcionando como una contraparte? Porque para eso se crean, con una nueva idea para mejorar y todo lo demás, pero no están siendo oposición, están siendo jalados. Bueno, es que el problema es el origen. No son ciudadanos que se están organizando para crear nuevas fuerzas políticas. Son políticos que están rompiendo con los partidos políticos en los que estaban, porque sintieron que ya no tenían esta capacidad de seguir creciendo en sus aspiraciones políticas, rompen con ellos y crean nuevas fuerzas políticas. Pero estas nuevas fuerzas políticas responden a dinámicas políticas del pasado.
Y por eso el ciudadano común no encuentra en estas nuevas fuerzas políticas todavía un proceso de identificación que lleve a pensar que estos partidos políticos se van a consolidar a través del tiempo. Sería muy distinto que ciudadanos que nunca han participado en política de repente estén preocupados por lo que está pasando en nuestro país y dijeran, ¿sabes qué? Vamos a crear una nueva fuerza política con estos principios y con estos valores que queremos llevar a la sociedad, pero donde no hubiera participación de los políticos del pasado. Porque si no, termina siendo la misma burra, pero revolcada. Es el mismo concepto, ¿no?, que dicen del chapulineo, ¿no? Empiezas en el PRI, te vas al PRD, ¿sí?, después de ahí creas tu partido, el PT, o te metes a PT y terminas en Morena y siendo presidente. Tú volteas a ver cualquier persona que está en el ámbito político de hoy en día y todos han pasado por PRI, por PAN, por PRD, sí, por el PT, por los partidos que creó el Baster Gordillo, en fin, ¿no? Entonces, ¿sí?, muchos de ellos pues nada más han estado pasando de oferta política, pero siguen siendo los mismos. Lo que necesitamos es oxigenar la política. Y oxigenarla significa no solo que nuevos ciudadanos participen en política, sino también que tengamos la capacidad para permitir que se creen nuevas expresiones políticas en nuestro país. A la gente siempre cuando se le habla de dinero es cuando realmente reacciona. Cada sexenio se crean nuevos partidos políticos y dentro de estos partidos políticos ya tenemos una sobrepoblación, no sabemos cuál tomar, pero ¿qué tanto de este dinero destinado al INE, a los partidos políticos, se le da realmente a Bueno, mira, de lo que nos cuesta nuestra democracia, porque esa es una discusión que está hoy en día muy en boga con este proyecto de reforma electoral que presentó el presidente, se habla de que nuestra democracia es cara. Sí, es muy cara. Pero yo lo que diría es caro en relación a qué, ¿no? ¿Qué es mejor, tener un gobierno autoritario o que los ciudadanos tengamos la posibilidad de elegir a las autoridades que nosotros queramos? Me parece que es mejor lo segundo, aunque eso cueste. Ahora, ¿por qué es caro? Cuesta cara la democracia mexicana porque hemos tenido que poner una serie de candados para evitar que haya fraudes electorales. Ajá. Y cada candado que le ponemos, pues es un candado que cuesta. Pero además de lo que nos gastamos en los procesos electorales, prácticamente el 80% de los recursos va destinado al gasto operativo de los partidos políticos, que es ahí donde está el gasto fuerte y es algo que no te dicen los políticos. No es el costo de las autoridades electorales, ni de los tribunales electorales, ni del INE o de los organismos electorales locales, el costo oneroso para hacer elecciones. El costo oneroso está en tener una credencial para votar, con muchos candados para que permita tener certeza de que quien va a votar lo hace por una sola vez, y la otra parte costosa es que tenemos que mantener partidos políticos que nos cuestan muy caros. Exactamente. Podemos ver el caso de Estados Unidos, solamente tiene 2 partidos políticos y no cuesta mucho, sino que se le inyecta presupuesto de independientes. Aquí también esa parte es... Bueno, ¿qué tanto se le inyecta externo al INE? Esa es una discusión muy interesante. Ajá. Porque en Estados Unidos hay la idea de que las contribuciones tienen que ser de particulares. Ah, sí. El problema es que cuando tú permites eso en una democracia, también corres el riesgo de que esos partidos políticos sean apoyados por intereses oscuros. Sí. En México esa discusión se ha tratado de tener y ha habido hasta hace poco tiempo el consenso nacional para señalar que es mejor que haya un financiamiento público, para que no sea el crimen organizado, para que no sean los sindicatos charros, para que no sean los grupos delictivos de nuestro país quienes inviertan dinero en las campañas políticas y terminen cooptando a esos políticos. Por eso se ha decidido que tiene que haber financiamiento público a los partidos políticos. Es mejor que los ciudadanos le pongamos dinero para que ellos hagan campaña a que el crimen organizado le ponga dinero para que puedan hacer a su beneficio. ¿No? Sí, y justamente dentro de estos partidos políticos que llevan, las estrategias de comunicación para ellos ha estado muy diverso. ¿Y qué se puede hacer cuando se tiene un candidato influencer? Porque eso afecta, bueno, considero que afecta en parte porque no se está tomando bien la parte democrática y la parte de la política en México, porque parecen payasos, realmente parecen payasos. Hay un político que salió de un ataúd en la campaña, otros bailando. Tenemos al gobernador de Monterrey, que su esposa es influencer,
lo tenemos bailando justamente en las redes sociales. Mira, ese es un tema que tiene que ver con el cambio de la modalidad de consumo de medios audiovisuales por parte de la ciudadanía, ¿no? Hoy la gente ha dejado de ver los canales de televisión tradicionales. La gente ya no espera a ver el noticiero de la noche como sucedía hace 10 o 15 años. Tú para enterarte tenías que esperarte a las 10 de la noche y poder sintonizar a López Dóriga en el noticiero principal de cadena nacional. Eso cambió. Las redes sociales han permitido inmediatez. Pero ciertamente esta inmediatez no significa que esa información sea veraz. Y el ciudadano tiene que tener mucho cuidado con el tipo de materiales que consume dentro de las redes sociales, porque hay mucha información o desinformación dentro de las redes sociales y hecha desde la estrategia del poder. ¿Para qué? Para desinformar a las personas. Entonces, las personas que se informan a través de redes sociales lo que tendrían que empezar a hacer es buscar fuentes fidedignas de información. Gente que te pueda aportar información verificada y no información que se vuelve viral, pero que es totalmente falsa, ¿no? Y los políticos han entendido que esto funciona así y suelen decir muchas mentiras, ¿no? Por ejemplo, es una mentira que nuestra democracia sea tan costosa, porque en realidad el procedimiento de elegir a nuestras autoridades no es caro. De hecho, si tú sacas un prorrateo de cuánto cuesta el voto por cada mexicano, más o menos andamos cerca de 86, 87 pesos, cuando en otros países como en Estados Unidos te cuesta 150, 160 pesos. Exacto. No es caro. ¿Qué es lo que es caro? Es el financiamiento a los partidos políticos, vuelvo a insistir, y es caro tener mecanismos para evitar que haya fraudes electorales. Son las partes que lo hacen costoso. Pero aún así, yo creo que vale la pena tenerlo mientras tú tengas la certeza de que a quien vas a ir a elegir puede llegar democráticamente al poder. Y eso me parece que es algo que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta. No importa cuánto cueste la democracia, mientras la tengas. Exactamente. Porque sale más caro socialmente entrar a un régimen autoritario o dictatorial. Sí. Y justamente con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con este tema que está en boga de todos, es el INE. ¿Qué está pasando con el INE? Regresamos. Estudia la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Enrique Díaz de León. Tu mejor opción. Ven a visitar las instalaciones en Enrique Díaz de León, 324, Colonia Americana. Contamos con cabinas de radio, set de televisión, auditorios y salón de espejos para que tu desempeño y estancia escolar sea más satisfactorio. Aprovecha durante 8 semestres cada una de las materias que te ayudarán a formarte como comunicólogo y profesionista. Además, tendrás talleres culturales, conferencias, congresos y un diplomado en periodismo móvil. Para mayor información puedes comunicarte al 3827-3000 o encontrarnos a través de redes sociales como Universidad Enrique Díaz de León. UNEDEL, tu mejor opción. UNEDEL, somos todos. Recuerda que para tener acceso seguro a tu plantel UNEDEL, el vigilante te pedirá aportar tu credencial, ya que para seguridad de todos, la credencial te identifica como estudiante de la universidad. Recuerda también pagar tu mensualidad a tiempo para evitar contratiempos. UNEDEL, somos todos. Es primero. UNEDEL, somos todos. Prevención ante una alerta sísmica. Debemos de tomar en cuenta los lineamientos de ruta de evacuación y salidas de emergencia. Es importante conservar la calma para poder ubicar el punto de reunión y las salidas de emergencia correspondientes. En caso de no encontrar el punto de reunión, evita estar cerca de edificios, árboles o cualquier tipo de locación que pueda derrumbarse durante el sismo. Sigue las indicaciones de acuerdo al protocolo de evacuación correspondiente y de las autoridades presentes. Tu integridad es primero. UNEDEL, somos todos. Bueno, regresamos y nos quedamos con una pregunta muy interesante o una respuesta también interesante, pero me quedó la duda de que hay una ley de 3 de 3.
Esta ley de 3 la presentan los funcionarios, pero esta ley ¿sirve para tomar una buena decisión a la hora del voto o no sirve para nada? Esto es de lo que nos aconsejan justamente para el voto, para tomar una buena decisión. ¿Sí realmente funciona? Mira, sí y no. Digamos, es un elemento que te puede permitir tener una noción de quién es ese candidato. Pero ciertamente creo que no está en visualizar. Yo creo que una de las cosas que tú no puedes evaluar en un mecanismo de rendición de cuentas como es un 3 de 3, donde te piden qué trabajos has tenido, qué salarios has tenido, qué cosas has comprado a través de la vida, no definen de todo lo que es un candidato, porque uno de los elementos que no está evaluado ahí es la congruencia, ¿no? Sí. ¿Cómo te explicas que hoy tengamos un presidente de la República que vivió 18 años sin tener empleo? Ajá, sí, ¿no? sin pagar. Entonces, pues sí, fue un candidato que ganó el voto popular, fue un candidato que supo llegar a las demandas que tenían los mexicanos en su momento. Sin embargo, si te pones a revisar, tú dices, bueno, ¿cómo te explicas que alguien que ha trabajado todo el tiempo en el sector público, de repente dejó de trabajar 18 años, y esos 18 años de qué vivió? Exactamente. ¿No? Y bueno, pues por eso hoy lo traen de moda con el tema del rey del cash, ¿no? Porque finalmente hoy sabemos cómo financió esa forma de vida. Pero entonces no hay congruencia. Y si tú ves las declaraciones de López Obrador, o sea, de poco te sirve que él te diga que trae 200 pesos en la cartera, sí, que tiene un rancho ya en un lugar llamado La Chingada, ¿no? O que pues que él no tiene bienes, ¿no? De nada te sirve porque eso no es congruente con lo que tú ves con la persona. Y esa es una de las partes que los ciudadanos tenemos que tener capacidad de analizar cuando vamos a un proceso electoral y ver si es congruente lo que se dice con lo que se hace. Lo que dices que has hecho en la vida. O sea, te pongo un caso. El Baster dice, ¿no? Yo soy maestra, he vivido del sector público toda mi vida y de repente eres una persona extremadamente rica. Sí. Bueno, ¿cómo explicas eso? No es posible que alguien se enriquezca en el sector público parte de los a menos sindicatos, que haya robado. Sí, ¿no? Los sindicatos ahí le ayudan bastante. Exacto. Y esta parte que nos da de la congruencia va muy bien porque justamente el presidente que tenemos es el que más miente. Aunque no lo crean la gente, tiene mayor popularidad. ¿Cómo podemos tener un presidente así cuando miente en todas las mañaneras, pero también miente en la forma de cómo una reforma electoral que se viene para el INE? ¿Esta reforma electoral realmente sí va a funcionar para el voto, para la democracia? Mira, te digo dos cosas. Primero, sí miente y con ganas. Sí. Una empresa de análisis político llamada Spin Exactamente. tiene documentadas más de 86,000 mentiras de López Obrador en lo que va del sexenio. Un promedio de 56 por la mañanera. Bueno, el segundo tema. ¿La propuesta de reforma electoral es buena? No. ¿Simula ser democrática? Simula. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiere hacer López Obrador? Primero, quiere que los miembros del Consejo General del IFE sean votados por la ciudadanía. Lo cual cualquiera podría decir, oye, pues si yo los voy a votar está padre. Lo que no está padre es que quien va a proponer a quienes van a ser los que van a ser votados en los ciudadanos es el presidente de la República. Entonces, cuando el presidente te dice, yo te voy a poner consejeros para que tú los votes, pues ya no tiene caso porque ya él previamente los eligió. Es simular la democracia. Pues es como un ¿no? oligarca, es un oligarca prácticamente. Totalmente. Pero además hay otros puntos de la reforma que son muy delicados. Por ejemplo, quieren quitarle una de las partes importantes del trabajo del Instituto Nacional Electoral es la confección del padrón electoral. Bueno, hoy ese padrón electoral se lo quieren llevar a la Secretaría de Gobernación, que ya no sea la autoridad electoral que los lleve. ¿Por qué es importante el padrón electoral? Porque ahí tú estableces quiénes pueden acceder al voto y quiénes no. En el pasado, lo que llegó a suceder cuando Secretaría de Gobernación manejaba el padrón electoral es que votaban los muertos. Sí. ¿Sí? Es que votaban los extranjeros que de repente de un día para otro eran mexicanos. Ajá, ¿no? Exactamente. De repente tenías que una misma persona aparecía en diferentes listados nominales para que pudiera votar en una casilla y luego en otra. Y entonces hacer esto que anteriormente en la jerga política del sistema político mexicano anterior se llamaba carrusel, ¿no? Ajá. Entonces, quitarle el manejo del padrón electoral a la institución electoral es algo totalmente riesgoso. Pero además, otra de las proyectos que trae esta iniciativa de ley es desaparecer los órganos, los tribunales electorales locales y los órganos electorales locales. ¿Qué supone esto?
quitarle capacidad de organizar elecciones en nuestro país. Hoy se complementan estas jornadas. La existencia de un solo órgano electoral que cubra todas las elecciones del país va a ser difícil que lo pueda sacar. ¿Qué va a suceder? Que luego cuando vengan elecciones van a decir, ahí donde no tenía favorecido el partido del gobierno, no pudimos organizar elecciones y la gente no pudo votar y esos votos no contaron porque pues, no se instalaron casillas, ¿no? Entonces, estás poniendo en riesgo todo el proceso electoral. Entonces, la propuesta de López Obrador para reformar al INE es una propuesta que nos quiere llevar al pasado y que quiere volver a México a las épocas del autoritarismo mexicano. ¿Y cómo podemos? Bueno, se puede ahorita, se está viendo de la forma de cómo lo está haciendo, porque prácticamente los índices que hemos tenido aquí de violencia han aumentado, justamente todo lo que ha hecho ha sido al alza, pero a la negativa, y a eso voy con lo que los contrapesos. ¿Qué están haciendo los contrapesos? Porque una polarización justamente se está yendo al otro lado. Ese círculo se está haciendo más grande, ¿y qué están haciendo los contrapartes? ¿Solamente están de adorno? Bueno, es que los otros poderes han empezado a ser cooptados por el poder. La Suprema Corte ha estado presionada. Ustedes recuerdan que hay un caso incluso de un ministro que tuvo que renunciar a la Corte porque le dijeron, o te meto a la cárcel o renuncias. Y eso pues renunció. Esa es la presión política que hace hoy López Obrador. Ustedes lo acaban de ver con la militarización del país. Para que pudieran votar, amenazaron al líder nacional del PRI, Alito Moreno, que le iban a meter a la cárcel, y entonces lo doblaron para que pudiera votar a favor de la reforma. Entonces, López Obrador está cooptando a los otros poderes. De ahí va a venir un freno a su pretensión autoritaria de control político. No. ¿De dónde va a venir? De la ciudadanía. Y eso lo acabamos de ver en las marchas recientes del pasado 13 de noviembre. ¿Cuáles fueron las ofensas que estuvo diciendo justamente en la mañanera? ¿Quién se agarra diciendo cada mínimo 10 minutos para ofender a alguien? Mira, yo te lo pongo fácil. Un presidente es presidente para quienes lo votaron y para quienes no lo votaron. Sí. Cuando un presidente se dedica a ofender a los que no piensan como él o que no votaron por él, ese es un porro político, no es un estadista, no es un presidente. Es líder de una secta que quiere que todos piensen como él. Entonces, estamos en una situación complicada en el proceso político mexicano, pero yo tengo fe, por lo que pude ver en las 63 marchas que se hicieron en diferentes partes de nuestro país y en 4 países distintos, que hay una ciudadanía que está consciente de que tenemos un gobernante que se quiere hacer con el control absoluto del poder. Y entonces, por eso los ciudadanos tomaron la calle. ¿Y qué hacer justamente cuando él manipula a la parte de la Suprema Corte, dejando al juez otro sexenio para que empate y ahí pueda, porque de ahí viene la reforma para que se militarizara todo? La manipulación de López Obrador hacia los otros 2 poderes, ¿cómo está funcionando dentro de, o sea, no hay, solamente es un sistema totalista? Ahí lo que tiene que suceder es que el ciudadano común empiece a presionar a sus representantes. Eso. Es decir, hoy, ¿qué tiene que hacer el ciudadano aparte de haber marchado el 13 de noviembre? Bueno, tiene primero que sumarse a todo acto de movilización que suponga una defensa del Instituto Nacional Electoral o de los tribunales electorales. 2, ¿qué tiene que hacer? Presionar a sus legisladores, buscarlos en sus redes sociales, en sus casas de enlace y decirles, ¿sabes qué, maestro? Yo lo que quiero es democracia y quiero que mis hijos vivan con la capacidad de poder elegir democráticamente a sus autoridades, pero además que vivan en un régimen de libertad. Entonces, hay que presionar a esos legisladores para que vayan en consonancia con un país netamente distinto. ¿Qué tenemos que hacer? Que la gente salga a votar en 2024. Que evitemos este tema del abstencionismo que ha pesado tanto en nuestro país, porque la gente da flojera pararse 1 hora o 2 horas para irse a formar en una casilla. No, hoy tenemos la obligación. Si no queremos perder la democracia, tenemos que ir a emitir un voto mayoritario que permita que sigamos viviendo en un país donde haya elecciones libres y democráticas. Justamente eso es la parte importante aquí. ¿Cómo podemos acercar a los jóvenes? Porque en su mayoría los que no van a votar son los jóvenes. ¿Cómo podemos hacer para que los jóvenes puedan ir a las urnas o tengan esta conciencia de la democratización y el poder de su voto? Porque es una obligación y también es el poder que tenemos para poder hacer este cambio. Mira, yo te lo diría fácilmente. Creo que lo que necesitamos es hacer conciencia en los jóvenes. Muchos de los jóvenes hoy que viven en México nacieron en democracia.
Sí. Pero esa democracia tiene apenas 25 años de haberse establecido. Digamos, nosotros podemos considerar a México democrático desde 1997 para acá. Entonces, quienes nacieron después, pues les ha tocado vivir en democracia. Pero hay algunos que vivimos en la época del autoritarismo y sabemos lo difícil que es vivir así. Entonces, no queremos volver a eso. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a la conciencia a esos jóvenes para que platiquen con sus padres, para que platiquen con sus abuelos y se den cuenta lo que significaba vivir en un sistema político autoritario, que no es nada agradable, ¿eh? Que te persigan por las ideas que piensas, que no te permitan hacer activismo político, que te destruyan tu carrera personal o tu patrimonio porque te opones a las decisiones del gobierno. No está padre, o que te encarcelen o incluso que te desaparezcan, porque eso sucedió mucho en la vida política de México. Sí, justamente podemos irnos a la parte de las conclusiones porque lamentablemente se nos está yendo el tiempo y pues a mí me gustaría justamente empezar con esta parte que mencionan. Los invitamos y los externo a que tomen esta participación ciudadana, vean el interés hacia su democracia, porque es de nosotros y nosotros hacemos el cambio. Jóvenes, los externo a que vayan a las urnas, sean un voto consciente y realmente vean el cambio en México, que nosotros somos el cambio. Y también, como dice el maestro, se me hace irónico que sea el año en donde Ricardo Flores Magón esté en todos los sellos, cuando López Obrador oprime a la prensa. Sí, sin duda alguna. Más un país en donde han muerto más de 60 periodistas en lo que va del sexenio, en donde se ataca a opositores, sí. No es un buen país. Necesitamos rescatar nuestra democracia y esa es la invitación a todos los que nos ven y nos escuchan, que no dejen de participar activamente, que no perdamos la democracia y que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que este país siga siendo libre y pueda elegir democráticamente a sus autoridades. Muchas gracias por venir a Entre Miradas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y es un placer tener esta conversación con usted. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo video de Entre Miradas. Antes de irnos, queremos pedirle que pueda decir sus redes sociales en donde pueden ver contenido de usted. Maestro. Con todo gusto, en dos redes sociales. Soy comunicólogo, tanto Facebook como YouTube, y en La Opinión de Joel Díaz, canal de YouTube y también de Facebook. Ahí pueden encontrar material y análisis político de coyuntura. Sí, bueno, para que le den una visita al canal de YouTube, y tanto como Facebook, y este fue un programa más de Entre Miradas.